Una palabra y quiero que abras conmigo tu Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, el versículo 10. Amén. Amén. Cuando lo tiene, dice amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículo 10. Amén. ¿Está listo? Amén. Dice la palabra del Señor así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Alguien diga: para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, esta tarde, gloria a Dios. Yo creo que ser predicador del Evangelio es uno de los privilegios y de los trabajos, hoy no voy a llamarle trabajo, de las asignaciones más poderosas que el hombre puede recibir aquí en la tierra. Colaborar con lo que Dios quiere hacer, colaborar con lo que Dios está haciendo, colaborar con un proyecto que no tiene nada que ver con nosotros realmente ni con lo que queremos recibir, sino que tiene que ver con el deseo de Dios. Para nosotros mucha gente supone que esto es algo que puede ocurrir desde que Adán pecó, y dice alguien, he escuchado mucho, que bueno, ¿qué hubiera pasado si Eva no hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran fallado? ¿Cómo hubieran sido las cosas? Y vemos como que el Evangelio es la respuesta de los errores que cometieron los hombres. Que el Evangelio es la respuesta de que Dios no estuvo cuidando lo que estaba haciendo. Yo necesito que usted entienda lo que un día el apóstol Juan recibe en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que un ángel saldrá en el fin de los tiempos y anunciará el Evangelio eterno de Dios, el Evangelio eterno de Jesucristo. Si eso dice la Biblia, quiere decir que el Evangelio no es la respuesta a los errores del hombre ni la mujer, sino que es un proyecto eterno. Cuando dice gloria a Dios a eso? Eso quiere decir que el día que tú recibiste el Evangelio, no estás buscando resolver tus problemas, porque mucha gente supone que el Evangelio viene a resolver mi problema. Y los cristianos, o más que todos, somos los que hemos visto el Evangelio como algo que me va a resolver algo que yo necesito. Pero realmente el Evangelio no busca resolver lo que yo necesito, ni siquiera lo que me hace falta. Busca complacer el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Busca complacer lo que Dios planificó antes que hiciera Adán. Dios estaba planificando lo que hoy llamamos Evangelio de Jesucristo. Y cuando Dios envió a su Hijo y mandó a su Hijo aquí a la tierra, escogió a 12 para que esos 12 escogieran la tarea por decisión. ¿Me sigues? Y Pedro dijo: te sigo. Juan y todos los que llamó, y muchos llamó y no lo siguieron, pero los que le siguieron decidieron tomar esta tarea de predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es triste que hoy en día el Evangelio, la palabra Evangelio más que todo, porque muchas cosas le llamamos Evangelio, pero no es Evangelio. Muchas cosas, las prácticas que hacemos, les queremos llamar Evangelio, pero realmente ¿qué es Evangelio? Porque cuando Jesucristo trae el Evangelio de Jesucristo, que la gente lo conocemos como básicamente es la buena noticia o buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo conocemos una buena noticia? ¿Qué tal si usted me dice: Pastor Josué está sano? Creo que eso me daría como normal, porque yo me siento bien y me siento sano. Pero que me lo diga cuando yo estoy enfermo, créame que esto me alegrará la vida. Que usted vaya donde alguien que está con cáncer y le dice: está sano desde este momento, y que se hace un examen y no se encuentra nada. Este anuncio, créame que será una buena noticia. El Evangelio dejó de verse como se ve cuando nosotros no hemos podido ver el pecado como realmente Dios lo ve. Una buena noticia es buena cuando usted realmente tiene conciencia de la
La iglesia no tiene conciencia muchas veces de evangelio porque no ha entendido lo que causó tampoco o lo que ha causado el pecado en nosotros. La gente ve pecado como un sistema del mundo y realmente el apóstol Pablo dice que es algo que opera en nuestra naturaleza. Y un día hablaba con mi hija yo y le decía, porque estamos viendo todas las cosas que pasan en el mundo, los errores que se cometen en la juventud, y ella me decía, papá, es difícil estas cosas que se están dando, mira lo que está ocurriendo, y yo no pude decir otra cosa que le digo, mami, yo necesito que tú entiendas una cosa. El peligro más grande no está afuera, el peligro más grande está dentro de ti. Llegará un momento donde tu batalla no será con las cosas que ves, sino con las cosas que sientes en tu naturaleza. Pero necesito que entiendas que Cristo murió para que su vida viva en ti. Aleluya. Cuando nosotros entendemos que el evangelio no es mejorarme mi vida, el evangelio es acabar con mi vida. Dios mío, no sé si debía decir esto o si alguien lo entiende, porque mucha gente viene a buscar de Dios porque quieren mejorar su vida y Dios no está interesado en mejorar tu vida. Evangelio no es mejorar mis días. Evangelio es acabar con una naturaleza que está en mí, que me va a llevar, que ya me tiene la destrucción. La Biblia lo llama, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. La naturaleza suya, la naturaleza mía sin Cristo, está en una posición que el apóstol le llama destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo mejoramos la vida de un destituido? ¿Cómo le arreglamos la vida a un destituido? Vista a un preso como quiera vestirlo, dele la mejor comida, dele dinero, pero si no lo saca de la cárcel, ¿cómo seguirá? Dele todo lo que quiera, dele los beneficios que quiera. Es como usted toma una ave, un pájaro, un perico, no sé cómo le llaman, un loro, una guacamaya, lo que sea, y usted lo pone en una jaula y le pone árboles adentro de la jaula. Y le pone comida, la mejor comida, pero ¿sabe cómo está esa ave? Presa. Entonces evangelio no es que nos pongan la mejor comida y sigamos presos, no es que nos vistan la mejor ropa y que sigamos presos, no es que tengamos lo que necesitamos y sigamos presos. Evangelio es libertad. Cuando la iglesia entienda que evangelio no se trata de las cosas que yo puedo obtener, créame, usted puede recibir cosas si trabaja, y usted puede, el que no tiene a Cristo también puede recibir cosas si trabaja. Pero hemos denigrado la palabra evangelio a cosas, cuando evangelio no tiene nada que ver, aun cuando en Cristo yo haya recibido cosas. Pero el evangelio es más que eso. ¿Y por qué yo les quiero hablar de esto? Porque el apóstol Pedro dice que los profetas en la antigüedad inquirieron, indagaron, investigaron, escudriñaron, buscando cuándo sería, en qué momento vendría. Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos comenzaba a operar. Pero algo se les reveló a ellos. ¿Saben qué se les reveló? Que no era para ellos. Créanme que esto puede ser triste y complicado. Que yo hablé tanto de algo y me enteré que no era para mí, pero era para una generación venidera. ¿Y cuál es lo más triste de esto? Que la generación que llegó después de los profetas, la iglesia que se llamó iglesia porque Cristo la llamó y la fundó y la estableció, y por Cristo nosotros somos iglesia. Amén. Pero cuando la iglesia recibe esto, entonces la iglesia no lo entiende. La iglesia ve esto como un conjunto de prácticas, como un conjunto de ejercicios espirituales, simplemente. Y no quiere decir que no haya ejercicios espirituales detrás de esto. Quiere decir que no es solo eso. Evangelio, mire lo que dice el apóstol. Dice que son anunciadas estas cosas que ellos administraban, que hoy son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles, quisieran, pero se te dio a ti. Y el problema no es que se te haya dado a ti, es si tú entiendes lo que recibiste. Usted entiende claramente que es el evangelio. Porque los cristianos no simplemente de nuestro tiempo han perdido el norte de lo que recibieron. Hay algo que me ministró, que me causó mucha impresión un día que escuché la historia, y tiene mucho que ver con este territorio de Texas y de esta área. Yo creo que usted conocerá la historia, porque acá en Estados Unidos se celebra el Día de la Emancipación.
y no me conozco todos los detalles de la historia y probablemente usted se lo sepa mejor que yo, pero lo que a mí me sorprendió fue que cuando esta ley se establece en esta nación, esta ley comienza a tomar autoridad y es anunciada la ley de la emancipación, que era la libertad de los esclavos o la abolición de la esclavitud. Si no me equivoco, 1860 y algo, 61. Y cuando se aprueba esta ley, se le entrega a soldados, a un ejército, a generales, para que esta ley se vaya anunciando por todos los Estados Unidos. ¿Cuál ley? Que los esclavos son libres por un decreto. ¿A usted no le parece eso una buena noticia para los esclavos? Pero esa ley comenzó a anunciarse y a los que se les anunciaba la ley o la noticia eran los que iban siendo libres. ¿Usted lo entiende? Dice la historia que a estos lugares de Texas, de la parte de acá, del final, llegó 3 años después. Y 3 años donde los esclavos ya eran libres hace 3 años, pero 3 años después se enteran de que eran libres. Yo no sé si usted entiende, pero Evangelio es la noticia mejor o la mejor noticia que la raza humana ha recibido. Y los cristianos administramos esta noticia, pero el mundo no la sabe. ¿Por qué no la sabe? ¿Saben por qué no la sabe? Porque ni los cristianos la entienden. Y por la emancipación hubo una guerra civil aquí en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque los que eran dueños de los esclavos se oponían a que alguien supiera que era libre. La peor desgracia que puede tener alguien es lo que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas. El Señor los hizo libres, pero ustedes quieren volver a esclavitud. Y ese es el diseño del Evangelio, que la gente entienda lo que recibió en Cristo. Aleluya. El diseño del Evangelio es la más grande noticia que alguien pueda tener, pero la influencia de nosotros en el Evangelio ha causado que el Evangelio se ha reducido a un grupo de normas, que el Evangelio se ha reducido a la interpretación mía como pastor, que el Evangelio se ha reducido a que lo que yo piense o a la expectativa que yo tenga de lo que puedo recibir, y nosotros le decimos a la gente: ven, porque se te va a resolver esto y esto, tienes este problema, tranquilo, ven a la iglesia, esto se te va a resolver. Cristo no vino a morir para resolver mis problemas. Ay, Dios mío, ¿cómo digo esto? La iglesia piensa en el Evangelio como respuesta a mis problemas terrenales, cuando esto es algo que va a cruzar más allá. Es algo espiritual, que va a sí tener una repercusión en lo natural, pero esto es algo eterno. Si nosotros pudiéramos evaluar lo que es algo eterno y algo pasajero, cuando el apóstol Pablo decía: quita tu mirada de las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Pon tu mirada en las cosas eternas. Sí, amén. Gloria a Dios. Pastor, pero ¿cómo veo algo que no se ve si no se ve? Es complicado, era Pablo, pensamos. No, es que Pablo está hablando algo que era más de lo que yo puedo entender en lo espiritual, en lo natural. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice en el versículo 12 que nosotros, escucha esto, no hemos recibido el espíritu del mundo, que hemos recibido el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que se nos ha concedido. ¿Escuchó eso? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que usted sepa. Diga conmigo: yo quiero saberlo. Porque el problema es que nosotros vemos que el Espíritu Santo como para algo sensitivo, que yo quiero el Espíritu para que me toque. El Espíritu Santo no viene simplemente para que tú lo sientas, viene para revelar, para traer algo a tu entendimiento. Por eso cuando Pablo hablaba, decía que se abran los ojos de su entendimiento. Porque el Espíritu Santo es lo único que te va a hacer entender. Por eso el apóstol Pablo también decía: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu ni las discierne. La palabra de Dios
vino a traernos luz a nosotros, luz. ¿Saben qué es luz? La palabra luz no es traer cosas a la existencia, es revelar lo que existe, pero yo no lo veo. Voy a repetir eso. La palabra luz no es traer cosas a la existencia, es revelar algo que está, pero yo no lo veo. Si usted entendiera por qué Satanás opera en el reino de las tinieblas. Tinieblas no es quitar cosas, es impedir que se vean. Nosotros apagamos todas las luces de aquí, usted probablemente no me ve, y tal vez yo no lo vea, usted tampoco. Pero eso no quiere decir que no está. Las tinieblas han operado en la iglesia y nosotros pensamos que el diablo nos ha robado. El diablo no nos puede robar cosas que Dios nos entregó. ¿Sabes qué sí puede? Impedir que yo las vea. Así es. Eso es tinieblas. El reino de Dios es algo que viene a traernos luz. Amén. Una de las únicas cosas o de las pocas cosas que Jesús dijo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y una de las pocas cosas que Jesús dijo que yo soy y que también nos dijo a nosotros que también somos, es que somos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Jesús dijo, vosotros también sois luz del mundo. Y le digo, la luz no es para estar puesta debajo de la mesa, sino es para estar puesta en un lugar alto para que todos la vean. Aleluya. Si la iglesia es luz, la palabra luz es entendimiento. Es algo que está en conocimiento. Usted sabe cómo el hombre puede dibujar una idea. Si usted dice, tengo una idea, ¿cómo usted dibujaría esa frase? ¿Sabe cómo lo hace? Un bombillo. Y usted dice, se me prendió la luz. Ilumíname, Dios mío. ¿Qué está diciendo? Dame entendimiento. Evangelio no vino para que nosotros tuviéramos más conocimiento simplemente. Evangelio no existe para que usted sepa más cosas. Evangelio existe para que sepa lo que se le entregó antes. Voy a repetir eso. En San Juan capítulo 7 a Jesús le envían alguaciles para atraparlo. Lo querían arrestar. Y usted tendría que leer todo San Juan 7 para entender esto, porque cuando mucha gente había la fiesta de los tabernáculos y a Jesús lo querían atrapar, y Jesús le dice a los discípulos, suban ustedes solos porque yo todavía no voy a subir. Pero después Jesús sube a la fiesta también y dice que había gente esperando verlo, y todo el mundo, ¿dónde estará? Porque este nos ha estado trayendo problemas aquí con lo que enseña. Y créanme que ese es el gran problema, que Israel tenía las escrituras, pero el problema no era que no las tenía, que no entendía lo que había recibido. Créanme que esto es un conflicto grande, porque Jesús un día le dice a unos saduceos, vosotros escudriñáis las escrituras, escucha esto, dice, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Escuchó lo que dijo? ¿A vosotros qué? Os parece. Esa palabra de os parece es que tú tienes una expectativa de algo, tú estás viendo desde una manera, pero realmente no es exactamente lo que estás viendo. ¿A ustedes les parece eso? Y Jesús le dice, vosotros escudriñáis porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que dijo Jesús. Entonces Jesús termina diciendo, pero ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. ¿Y cuál era el problema? Que ellos la leían, se la sabían todas, pero no veían a Cristo ahí. Ese es el problema del Evangelio. La gente conoce la Escritura, la gente sabe Biblia, pero no entienden el Evangelio. ¿Por qué no entienden el Evangelio? Porque el Evangelio no fue simplemente una práctica más. El Evangelio era que Jesús venía a entregar su vida. Y si usted entiende que no se trata de yo recibir algo, sino recibir todo. Mire, cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya yo no vivo, sino que ahora vive Cristo en mí, usted puede entender eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. El
Ese ya no vivo yo significa algo. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. El problema del evangelio es que la gente, ese ya no vivo yo, no nos agrada. Porque mira, si tus intereses son mayores que los intereses de Dios contigo, ese ya no vivo yo no te cabe ahí. El problema del evangelio es que el evangelio es que Dios me dé lo que yo quiero. Escúchame, la fe no existe para que tú consigas cosas de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la fe es el diseño de Dios para ser agradado por nosotros. Y la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque la fe existe en esta tierra para que yo agrade a Dios y no para que yo me sirva de Dios. Así es. Amén. Pero ¿para qué nosotros pedimos fe? ¿Para qué la iglesia necesita fe? Pregunte. ¿Por qué la gente, pastor, cómo anda tu fe? Bien, estoy pidiendo cosas y sé que las voy a recibir. La fe existe para que tú recibas cosas. La fe existe para agradar a Dios. Aleluya. Y claro, en Efesios 1 dice que yo en Cristo he sido bendecido con toda bendición espiritual y celestial. En Cristo. Todo lo tengo en Él. El problema es que yo quiero las cosas que yo quiero. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendamos el evangelio desde la perspectiva de Dios, muchas cosas cambiarían en nuestro entendimiento y comenzaríamos a operar en lo que Dios está buscando y no en lo que nosotros queremos que haga. El evangelio no se trata de mis deseos cumplidos. El evangelio ni siquiera se trata de lo que yo quiero. El evangelio es la capacidad que yo encuentro en Cristo para dejar todo, hasta mi vida, para ganarlo a Él. Amén. Por eso la Biblia dice que el que quiera ganar su vida la perderá. Así es. Pero el que quiera, el que se atreva a dejarla, a perderla por causa de Él, la hallará. Gloria a Dios, Eso es el aleluya. evangelio. La iglesia hemos disfrazado el evangelio de cosas que me faltan y que quiero tener. Escúcheme, cuando usted lee Hebreos capítulo 11 se va a dar cuenta de muchas cosas. Es la historia, el salón de la fama de la gente que fue capaz de agradar a Dios. Si lo veo desde el entendimiento que la fe existe para agradar a Dios, que sin fe es imposible agradarlo. Si yo entiendo eso, cuando yo leo Hebreos 11, entonces me voy a dar cuenta que todo lo que está marcado ahí es porque complacieron el deseo de Dios. Hoy la gente de fe es la que recibe lo que pide. En Hebreos 11 dice que muchos esperaron recibir y murieron sin recibir nada. Muchos quedaron esperando sus esposos, sus hijos y murieron. La fe no tiene nada que ver con los planes míos. Tiene que ver con el deseo de Dios. Y cuando la iglesia entienda que el evangelio no busca lo que queremos, entonces la iglesia comenzará a vivir lo que verdaderamente es la fe. Iglesia de Jesucristo, yo estoy seguro de que yo podría decir muchas cosas y que una de las cosas que probablemente la iglesia tiene en común es que en todas las naciones o los países predicamos o hablamos el evangelio, pero este mismo evangelio que hablamos nos ha separado, nos ha dividido. Para mí es muy triste escuchar hombres de Dios levantarse y predicar en contra de otros también, y que nuestro evangelio terminó siendo que lo que otros hacen mal es la herramienta que yo uso para hablar. Eso no es evangelio. El evangelio terminó siendo la acusación de lo que alguien hace o de lo que alguien no hace. El evangelio terminó siendo la interpretación de lo que nosotros como hombres o mujeres de Dios queremos recibir. El evangelio terminó siendo el deseo de las organizaciones. El evangelio terminó siendo el deseo de un grupo de hombres o mujeres que quitan y ponen pastores. El evangelio terminó siendo el deseo de grupos de hombres y mujeres que quieren gobernar en lugares. Y el mundo conoce el evangelio de ¿cómo lo conoce? Como lo que usted hable, como lo que yo hable. Pero el evangelio no es otra cosa. El evangelio no es la expectativa de los hombres.
no es la percepción de nosotros. Evangelio es la expresión de la vida de Cristo en la tierra. Voy a repetirle eso. Evangelio es la expresión de la vida que tú tienes de Cristo, de la vida de Cristo en ti, de la vida de Cristo en mí. Buena noticia es cuando yo entiendo lo que entendió en San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, cuando Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Es impresionante que nosotros nos graduamos de Nicodemos. Yo creo que usted se conoce la historia de Nicodemo. Y se la conoce, ¿verdad? Nicodemo llega donde Jesús de noche y le llega con una percepción. Y esto también lo van a ver en San Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Ella tiene una percepción. Cómo serán las cosas, dónde se debe adorar, cómo es que se debe adorar. Ella tiene una percepción. Ella cree cómo son las cosas. Es más, cuando Jesús comienza a hablarle y le dice, si tú supieras con quién estás hablando y todos esos detalles, esa mujer dice, wow, me parece que tú eres profeta. Porque el problema del evangelio en este tiempo terminó siendo lo mismo de la mujer samaritana y lo mismo de Nicodemo. Lo que yo creo, eso es. Y Nicodemo viene a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Está bien lo que estaba viendo Nicodemo, pero eso era su percepción. Él entendía un 10% de lo que realmente estaba viendo. Él entendía un 10%, cuidado menos, de realmente con quién estaba hablando. Y eso es lo que ha arruinado el evangelio. Lo que yo supongo que es. Porque terminamos defendiendo nuestras verdades y nuestras percepciones teológicas, como que eso es evangelio, y se nos olvida que el evangelio, nosotros no somos productores de algo, somos los distribuidores de algo que hemos recibido. Amén. El evangelio termina cuando, mire, la verdad termina cuando comienzan mis ideas, mis interpretaciones, lo que yo busco. La gente apega a un mensaje, que la palabra se apegue a lo que yo quiero, que la palabra se apegue a lo que yo interpreté. El pastor antes decía que nací en el evangelio. Sí, tengo 43 años y las peores desgracias de mi vida no las he vivido en el mundo. ¿Sabe qué? Las he vivido en la iglesia. Las cosas más horribles no las he visto allá afuera, las he visto en la iglesia. Nunca he estado fuera del evangelio. Entonces yo no podría decirle cómo es la vida allá sin Cristo. Yo sé lo que es la vida sin Cristo adentro de la iglesia. Porque la desgracia más grande que tiene la iglesia es que proclamamos un evangelio que realmente cuando estamos dentro nos damos cuenta que muchos somos engañados dentro de la iglesia. Perdón que diga esto, pero yo creo que todos somos cristianos, y si hay alguno que no es cristiano, estoy hablando algo que necesita saber. El evangelio es más que un grupo de gente que se reúnen para adorar a Dios. El evangelio es más que un grupo de gente que se reúnen para compartir lo que piensan. El evangelio es el deseo de Dios de que el mundo lo conozca a través de su Hijo. Y su Hijo está manifestado en la iglesia de este tiempo. El apóstol Pedro dijo, los profetas indagaron, buscaron, querían saber cómo sería esto, pero esto no se le manifestó que el tiempo era para ellos, era para nosotros. Hoy la gente no indaga y escudriña para saber lo que Dios quiere, escudriña e indaga para saber lo que yo quiero recibir. ¿Cómo es esto? ¿A dónde terminamos como iglesia? La iglesia de Cristo se prepara para recibirlo en su segunda venida. Pero yo veo el mismo escenario de la primera venida. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo veo lo mismo que se ocurrió en la primera venida. ¿Usted piensa que Israel no sabía que venía un Mesías? ¿Cuántos años? 1600 años probablemente Israel se le anunció por profeta de un Mesías que venía. Desde niño se le viene instruyendo a todos los judíos acerca del Mesías que viene. Conocen los mandamientos, saben las escrituras. Y un día el Mesías llegó.
Y el día que María y José llegaron a Belén, tocaron todas las puertas posibles. Y todos los que estaban esperando al Mesías, nadie le abrió. ¿Sabe por qué nadie le abrió? ¿Usted entiende por qué nadie le abrió? Porque su percepción, el Mesías, no llegaría a ser. Porque en su percepción, el Evangelio o lo que Dios iba a hacer, no era así, era de otra manera. Este es lo peor que le puede pasar a la iglesia de este tiempo. Un Cristo que esperamos que ya vino para nosotros, y que no estoy diciendo que no viene otra vez. Estoy diciendo que queremos conocer al que viene, pero el que vino no lo conocemos todavía. ¿Por qué no lo conocemos? Porque tenemos una percepción de quién es el Evangelio. Y si lo unimos a 50 o a 100 pastores o a 100 cristianos de diferentes países y le preguntamos ¿qué es el Evangelio? Créame que escucharás 50 pensamientos distintos. Y pensamos, y lo peor de todo es que los 50, cada uno, para ellos, tiene la razón. Y ocurrirá tal vez lo mismo. El Señor vendrá y muchos no se enterarán. Y es triste cuando Jesús un día se para fuera de Jerusalén y comienza a llorar, igual que lloró cuando su amigo Lázaro. Jesús dice en Jerusalén, comienza a llorar, dice la Biblia. Si tú supieras que hoy era el día de tu paz, pero no lo viste. Les hablé hace unos minutos del día de la emancipación, porque existe. Ustedes se imaginan que los esclavos de este territorio, 3 años después, se enteraron que eran libres. ¿Usted sabe cuántos esclavos murieron en esos 3 años? Siendo libres, pero no lo sabían. ¿Usted sabe cuántos esclavos tal vez perdieron sus hijos, su familia, perdieron todo? Murieron trabajando para alguien. Eran libres. ¿Y cuál era el problema? No lo sabían, porque no conocían el decreto que se firmó por el presidente de esta república. Ocurre lo mismo con la iglesia. La expectativa de la iglesia de lo que Dios está haciendo es una, y la de Dios es otra. Créame, yo no vengo a querer establecer un pensamiento en su cabeza. Yo no vengo tal vez a establecer una posición teológica. Yo vengo a hablarle a tu espíritu. Si tú entiendes que Cristo viene, entiende también que lo que Cristo viene a buscar es lo que Él diseñó. Cuando tú estudias las escrituras, a Moisés se le dieron los diseños del tabernáculo, y cuando Moisés recibe todas las especificaciones del tabernáculo y lo construye, estaba construyendo una casa para Dios. Y Moisés dice que fue fiel en la casa de Dios, dice Hebreos capítulo 12. En todo Moisés fue fiel a la casa de Dios. ¿Y qué ocurrió después? Que la presencia y la gloria de Dios descendió sobre esa casa que había preparado Moisés. ¿Pero por qué descendió? Porque Moisés hizo tal cual Dios le dijo. Moisés no se quedó viendo las cortinas púrpuras. A mí no me gusta ese color realmente. Ese arca, esos querubines, yo lo haría diferente. Eso no hizo Moisés. ¿Sabe qué es lo que ha hecho la iglesia de este tiempo con el Evangelio? No me parece ese color que Dios espera. No me parece este diseño. Todo lo que hemos hecho es cambiar lo que Dios ha hecho con su Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo, es el diseño de Dios. No tiene nada que ver con mi perspectiva ni mi expectativa de lo que quiero. Y por eso le habla a tu espíritu, porque hay mucha gente decepcionada de Dios. ¿Por qué se ha decepcionado? Tú no sabes cuánta gente, yo le he hablado del Evangelio, vienen a la iglesia y se van porque Dios no hizo lo que ellos esperaban que hicieran.
¿Cuánta gente viene a esta iglesia? Yo no sé cuántos años tiene el pastor de estar acá, pero si todos los que hubieran llegado en estos no sé cuántos años que ha estado, estuvieran aquí, ¿cuántos cultos tendrían que hacer los domingos? Pero ¿por qué la gente se aparta de Dios? Porque se les desvanece la idea que tenían en la cabeza de lo que Dios era. Porque la iglesia no ha podido mostrar, o no hemos podido mostrar lo que realmente Dios quiere. Y eso me ha pasado a mí por años también. Si yo tuviera toda la gente que en 10 años en la iglesia que tenemos estuvieran ahí, fuéramos un montón. ¿Y por qué la gente se aparta de Dios? Porque realmente no ha conocido a Dios. Gloria a Dios. Nosotros usamos San Juan 3:16 para evangelizar en todo el planeta. Creo que usamos este pasaje, donde haya cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Diga conmigo, Dios. Dios. El primer principio del evangelio, esto lo dio Dios. ¿Qué dio? A su Hijo. Unigénito. A su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. A veces se nos olvida lo que dice San Juan 3:17. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Tú sabes cuánta gente condena con el evangelio que predica? Escúcheme, el mundo no se está perdiendo por los pecados que comete. Perdón que diga esto si usted no lo entiende, pero la Biblia dice que el mundo se pierde porque no cree en lo que Cristo hizo. Los pecados tuvieron una respuesta. Los pecados tuvieron una solución en la cruz. ¿Sabe qué hace falta? Que el mundo reciba eso. El mundo vive pecando y siempre ha vivido pecando, pero la opción de Dios, ¿cuál era? La respuesta de Dios era lo que había planificado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso lo dice en Corintios que Dios reconcilió al mundo. Él mismo vino en Cristo a reconciliarlo con Él. ¿Cómo es posible que nosotros veamos el Evangelio de una manera diferente a como lo ve Dios? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entre más un pastor condena cuando habla, ¿sabe cómo lo ve la iglesia? Más unción tiene, más fuego tiene. Ya yo le he dicho, tengo 43 años viendo el evangelio que se predica en la nación. Y yo no estoy hablando de que yo tenga un nuevo evangelio, porque esto existe desde antes de la fundación del mundo. El problema es que lo que he visto en todos los años que tengo, que cuando yo me dedico a condenar al mundo por lo que hablo, eso no es evangelio. El evangelio es que el mundo entienda que Cristo vino para darnos su vida. Y le dije que en San Juan 3 Nicodemo viene como una expectativa de lo que era Jesús que estaba haciendo. Viniste como maestro porque nadie hace las señales que tú haces. Jesús comienza a hacerle ver realmente quién era y qué necesitaba. Y lo primero que Nicodemo recibe como directriz, ¿sabe qué es? Tienes que nacer de nuevo. Primero para ver el reino de Dios y después le dice para entrar en el reino de Dios. Dos cosas habla Jesús con Nicodemo. Si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Si quieres entrar en el reino, tienes que nacer del agua y del espíritu. Ver y entrar. Uno de los conflictos que tiene la iglesia es que no entiende este principio. Que nacer de nuevo no es tomar mi vida y que la mejoren. Yo no sé cómo le llaman acá a reparar un auto, chapistería también. Como un carro está churrado y lo mejoran, lo parapetan, decimos en Panamá, le tapan los errores. Evangelio no es taparte tus errores. Evangelio, Jesús dijo, vamos a ver esto.
Voy a la barbería, me afeitan, me cortan el cabello, me visto con ropa nueva y vengo donde mi esposa, mami, ¿cómo me ves? Mi amor, mírame. Y mi esposa me dice, creo que tienes que nacer de nuevo. Aleluya. ¿Usted entiende qué me dijo? ¿Por qué me quiso decir? Se lo traduzco en español. Yo creo que todos entienden este versículo que no sé qué apóstol me escribió. Que el mono que se vista de seda, el mono se queda. Así es. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nada de lo que tienes agrada al Padre. Tienes que nacer otra vez. Pero, espérate un momento. Eso no estaba hablando con un borracho. Eso no estaba hablando tal vez con un asesino, con un violador, con un ladrón, con un narcotraficante. ¿Sabe con quién estaba hablando Jesús? Como un maestro de Israel. Yo no sé si usted entiende este escenario, pero a un maestro de Israel que se conocía esto de arriba abajo y que lo cumplía también hasta lo que podía, Jesús le dice, nada de lo que estás haciendo agrada al Padre. ¿Sabes qué significa nada? Nada. Bueno, esto que le dijo Jesús es lo mismo que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos. Así es. La iglesia piensa que Dios vino para mejorar. Dios no está interesado en mejorar nada. Dios está interesado en que tú tomes la vida de Cristo y que tú acabes o pongas la tuya en la cruz. Cuando Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, estaba hablando de morir. Amén. Nada es nuevo si no muere. Escúcheme. Algo es nuevo cuando no tiene una historia que contar. Cuando es una página en blanco, es nuevo. Por eso, cuando Pablo dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, hay gente que habla de eso. Eso será algún día. Escúchame. Eso era cuando yo estaba en el mundo y ahora tengo una vida nueva. Espérame. Lo que pasó en mi vida ayer, ¿sabe qué es? Es viejo. Esto no se trata porque los cristianos miren, yo predico mucho en la calle. Yo formo gente que predica en la calle. Cuando le digo en la calle, no es que yo hago cruzadas, que invito a muchas iglesias, no. Nosotros solo invitamos gente que no conoce a Dios. Y nos paramos en cualquier esquina, con mi carro lo hacíamos, o pedíamos luz eléctrica prestada, y nos paramos con una o dos bocinas y predicamos. ¿Y eso qué significa? Y que muchos de nosotros que predicamos en la calle, uno le dice a la gente, ven tal como estás, el Señor no le importa tu pecado, el Señor te va a limpiar todo. Pero ¿sabes qué pasa con los cristianos? Que cuando los cristianos pecan, ¿qué ocurre con los cristianos cuando pecan? Se van. Porque no creemos en eso que predicamos. Le decimos al mundo, Dios perdona, y que las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero cuando tú, hijo de Dios, pecas, ¿qué haces? Porque no entiendes que ser hecho algo nuevo no tiene que ver cuando yo estaba en el mundo. Esa es una vida nueva, diaria. Cristo es mi vida nueva. No, mire, Dios no se agrada de Josué Chen. Josué Chen no tiene nada que a Dios le agrade. Josué Chen no... Ay, Dios mío, ¿cómo le digo esto? Cristo es lo único que agrada al Padre. Amén. Si tú reflejas a Cristo, el Padre se agrada de ti. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Debes nacer de nuevo. Eso que tienes, por más conocimiento que tienes, no agrada al Padre. Porque la vida de Cristo no tiene mucho que ver con mi expectativa de lo que busco, sino con lo que el Padre quiere. Yo no sé ni qué tiempo llevo, pastor, perdóname si me estoy demorando.
Yo sé que usted ha leído esto alguna vez. En Hechos 8, el evangelista Felipe es enviado por el Espíritu Santo a hablar con un etíope. Y a mí esta palabra me ha confrontado muchas veces. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento donde Felipe es llamado por el Espíritu Santo, es en la cúspide de su llamado, de su ministerio. Dice la Biblia en Hechos 8 que Felipe predicaba en Samaria y que muchos milagros y señales Dios estaba haciendo a través de Felipe. Y cada vez que Felipe predicaba, los enfermos se sanaban. Y la gente se convertía. Y eso llegó hasta noticia allá de los apóstoles de Jerusalén. Pero en la cúspide del ministerio de Felipe, el Espíritu Santo le dice: vete al desierto. Pero ¿cómo voy a ir para el desierto si allá a predicarle a quién allá? Tú no estás viendo cómo acá estoy ganando gente en cantidades. Tú no estás viendo, Espíritu Santo, cómo el Señor está haciendo cosas grandes aquí en esta ciudad, y me van a mandar para el desierto. ¿Sí? ¿Y a dónde? Solo ve al desierto. Así es. Y cuando va en el desierto, ve un carruaje y el Espíritu Santo le dice: acelera los pasos y acércate. Y cuando se le acerca, estaba un etíope leyendo las Escrituras. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Sabe cuál fue la respuesta del etíope? ¿Usted la conoce? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? El mundo grita por esto. El mundo, ¿usted no cree que el mundo recibe escrituras diariamente? La gente tiene la Biblia descargada, la gente recibe una palabra en la calle, en la televisión, en todas las redes sociales, la gente recibe una palabra. Pero el mundo se confunde cuando me escucha a mí, cuando te escucha a ti, cuando escucha a otros en las redes sociales. En este tiempo de pandemia, mucha gente se fueron de una iglesia para otra, otros dejaron de creer, porque empezaron a escuchar cualquier cantidad de barbaridades en las redes sociales. Y gente que había sido formada y establecida quedaron confundidos. ¿Y por qué el mundo se confunde cuando nos escucha hablar? Porque yo hablo un evangelio, de otro y el otro, y cada uno dice lo que piensa. El mundo grita por esto que dijo este etíope. Necesito que alguien me lo explique. Si usted lee las Escrituras, ¿qué le explicó Felipe a él? Le habló de Cristo. Si nosotros centráramos todo lo que hablamos a lo que Jesús le dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras porque les parece que ella está en la vida eterna, pero ella da testimonio de mí. Si todo lo que hiciéramos nosotros es llevar cada palabra hacia Cristo, ¿sabe qué pensaría el mundo? Todos entenderían lo que es el evangelio. Pero nosotros lo que hacemos es cada uno llevar esto a nuestra interpretación personal. El mundo necesita luz, y luz es entendimiento. Permítanme terminar. Lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 8. Amén, aleluya. Yo estoy seguro. Gracias. Mira lo que dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el 9 y hasta el 11, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, escuche esto, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién?
¿Usted está entendiendo la responsabilidad de la iglesia? Mire lo que Pablo está diciendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia tiene una gran responsabilidad con el Evangelio. Sí, amén. Y es conocer qué Dios quiere. El día que yo leí Hechos 15, muchas cosas se aclararon en mi cabeza. Hechos 15, versículo 15. Hechos 15 es el primer concilio que se hizo en la iglesia. ¿Y qué fue esto? ¿Y por qué ocurrió esto? Hechos 15, la iglesia estaba en un conflicto de entendimiento de qué Dios estaba haciendo. Quiero que vea esto desde la manera de qué ocurrió. ¿Qué estaba ocurriendo? Permítame darle primero una antesala de lo que va a decir Hechos 15, del 15 en adelante. La iglesia se encontraba en un conflicto de entendimiento de lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio comenzó a ser predicado entre los gentiles. ¿Y qué ocurría ahora? Que gentiles, gente que no eran judíos, que no practicaban el judaísmo, estaban recibiendo el Evangelio de Cristo. Y no solo eso, no guardaban la ley, obvio, no eran judíos. Y todavía era peor, estaban recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Qué cosa tan terrible. Los judíos que se habían convertido a Cristo comenzaron a tener un conflicto y la iglesia se formó un revuelo, un problema inmenso. ¿Por qué? Porque no se entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Se entiende? Por eso se mandó a hacer el primer concilio. Se reunieron a todos los líderes de la iglesia. Tenemos que resolver ¿qué? Problema. Los concilios se hicieron para resolver problemas. ¿Y cuál era el problema de la iglesia? ¿Sabes cuál era el problema de la iglesia? Que no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Es lo mismo. Y escúchenme, ese problema no era sencillo. Aún el apóstol Pedro un día, cuando Dios se le manifiesta a un hombre llamado Cornelio. Y escúcheme, Dios comenzó a escuchar a Cornelio, sus oraciones y las dádivas que hacía. Y dice que eso llegó a agradar a Dios. Llegó y Dios dijo, puedes revelarme a este hombre. No era judío. Y Dios le habló. Anda y busca a este. Y mandó Cornelio a sus criados a que buscaran donde el Espíritu Santo le dijo. Pero eso no es todo, y esa no es la parte más complicada. La parte más complicada es que cuando Pedro está en una casa, en el terrado arriba, está orando esa tarde, no sé qué hora era, Pedro tiene una visión. ¿Cuál era la visión? Un lienzo que por los cuatro lados bajaba, y ese lienzo tenía animales de todo tipo que un judío no podía comer. Cuadrúpedos, animales que tal vez nosotros sí comemos, y que comemos bastante. Y cuando Pedro ve todo eso, dice Pedro, el Señor le dice, mata y come. Pedro le dice, ay, ¿qué pasó? Alto ahí. Nunca he comido eso es inmundo, ni comeré tampoco. Que Pedro tan desobediente, no, escúchame algo. Tú sabes, ¿dónde Pedro aprendió que eso no se comía? ¿Tú sabes a quién Dios le dio eso? A Moisés. Eso está escrito en tu Biblia y en la mía. Pedro era judío. Pero ahora el mismo que le dijo a Pedro, o el mismo que le dijo a Moisés, no debes comer esto. ¿Sabes qué estaba haciendo en este momento? Diciéndole al apóstol Pedro, mata y come.
Usted se imagina el conflicto que había en la cabeza de Pedro en ese momento. Y nosotros lo leemos así por encima. Ay, gloria a Dios, que Pedro dice, bueno, entonces sí voy a comer chicharrones, voy a comer todas estas cosas que... No, escúchame, Pedro fue judío desde niño, le fue instruido que esto era inmundo. Y no solo comer esto. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro llega con un recelo, porque y él mismo se lo dice. Ustedes saben que para un judío es hasta inmundo entrar y compartir con los gentiles. Pero el Espíritu Santo me mandó. Y yo me imagino a Pedro reunido con la familia de Cornelio y todo lo de la casa de Cornelio. Y bueno, predica porque el Espíritu Santo le mandó, pero no quiere acercarse mucho. Y el Espíritu Santo ministra a los... Ay, Dios mío. Santo. Va a mandar a tocarlos ahora. Y Pedro imponiendo las manos sobre ellos, ocurrió algo mayor ahora. Recibieron el Espíritu Santo. Amén. Todos. Aleluya. Aleluya. ¿Usted se imagina la cabeza de Pedro como estaba? Aquí algo estaba pasando, Dios mío. Me mandaste a predicar y está bien, pero ¿cómo es que el Espíritu es santo? El Espíritu es santo, ¿cómo va a caer en gente inmunda? Y eso nos pasa a la iglesia, que nosotros somos más santos que el Espíritu Santo ya. Y el Espíritu Santo cayó sobre gentiles que no cumplían nada de esto, pero Dios estaba haciendo algo. Amén. Gloria a Dios. Cuando la iglesia comienza a entender que Dios quiere hacer algo aquí en Kilgore, algo va a suceder poderoso cuando nosotros entendamos que Dios no está buscando por allá en Panamá. Dios está buscando a ustedes para hacer algo en esta ciudad. Sí, amén. Aleluya. Amén. Es a ustedes que Dios quiere usar. Ustedes son los Pedros que Dios quiere llevar donde gente que nadie iría. Pero para esto tienes que entender lo que Dios quiere hacer. Amén, aleluya. Y estos problemas, y cuando en Hechos 15, perdón que me detuve, porque necesito que usted entienda lo que Pedro dice en Hechos 15, en adelante. Y cuando está el problema, porque esto no solamente ocurrió con Pedro, en diferentes lugares, allá en Samaria, donde Felipe está recibiendo, allá Pablo que está predicando a los gentiles, y la iglesia comienza a tener conflictos con lo que Dios está haciendo. Y se hace el concilio y le dicen, bueno, yo creo que el que nos puede explicar lo que está pasando aquí es Pedro. Pedro tiene la palabra. Entonces ahora sí vamos a leerlo para terminar esto. Y con esto concuerdan las palabras como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Escúcheme, y yo se lo digo con toda sinceridad. Si me hubiera puesto a hablar a mí, ¿qué está pasando? No, yo lo que estoy viendo es que los enfermos se están sanando, que la gente se está salvando, que aquí Dios está liberando a los endemoniados. ¿Sabes qué estaba viendo Pedro en el Espíritu? Y todas esas cosas que acabo de decir estaban ocurriendo. Pero Pedro estaba viendo otra cosa en el Espíritu. En un corazón con un espíritu, un ministerio apostólico que entiende la asignación de un tiempo. Pedro dice, esto no es otra cosa que lo que está escrito, que el Señor está reconstruyendo el tabernáculo de David, donde todos los pueblos y naciones le van a alabar. Esto puede parecer algo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Usted sabe cómo era el tabernáculo de Moisés? Por ahí tal vez lo han estudiado o lo han visto. Había 3 espacios, un lugar como este probablemente, donde había el atrio, donde había el lugar santo, y había el lugar santísimo, donde había una cortina, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año.
donde los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes, donde la gente nada más entraba hasta allá, hasta el atrio, y a entregar su ofrenda. Eso era el tabernáculo de Moisés. Pero cuando David tiene el arca, David construye un tabernáculo. ¿Y cómo era ese tabernáculo? Era una tienda. El libro de Reyes se habla como una tienda. ¿Y cómo era eso? Tal vez eran 4 palos o 4 postes de madera con unas cortinas y un techo de cortinas probablemente. ¿Sabe qué no había? No había nada que impidiera tener acceso a la presencia de Dios. No había un lugar santo, un lugar santísimo ni un atrio. Había una entrada directa a una relación con el Padre. Gloria a Dios. Amén. Cuando Pedro está viendo qué es lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué dijo? Lo mismo que quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Eso es lo mismo que dijo Pedro. Evangelio es la conexión de Dios con el mundo, sin cortinas, sin barreras. Solamente que alguien entienda que Cristo es la conexión que andábamos buscando. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, el tabernáculo de David es lo que Dios estableció en el Evangelio. Que tú seas esa conexión para que el mundo vea al Padre. Aleluya. Si nosotros pudiéramos hacer muchas cosas, escúcheme esto. Usted puede servir a Dios, yo puedo servir a Dios, pero si yo no cumplo con esta intención de Dios para los tiempos finales, que es desde que Cristo vino hasta hoy, si yo no puedo complacer a Dios con esto, yo no agrado a Dios. Escúcheme, Dios no quiere que usted le sirva si Dios no tiene tu corazón. A Dios no le interesa lo que yo dé si no tiene mi corazón. A Dios no le interesa lo que yo haga bueno para Él si realmente Dios no tiene mi corazón. Dios quiere que yo tenga un acceso directo con Él a través de su Hijo. Eso es evangelio. El mundo tiene que ver a Cristo cuando te ve. El mundo tiene que escuchar a Cristo cuando tú hablas. El mundo tiene que escuchar a Cristo cuando tú abres tu boca, cuando escribes en un estado de WhatsApp, cuando lo que sea que tú hagas. El mundo tiene que ver a Cristo. Aleluya. Gloria. Eso es lo único que el Padre estaba haciendo. Desde tiempos antiguos, lo dijo primera de Pedro 1:10. Eso fue lo que se le reveló a los profetas. Y que dice que este misterio se nos fue entregado a nosotros. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Créame que usted puede querer muchas cosas. Es más, usted puede desear ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo desea? Si no cumple con esto. El deseo de Dios es que los pueblos, las naciones, los hombres le adoren. Y sí, obvio que hay muchas cosas que cuando conozcamos a Cristo dejaremos a un lado, porque todas esas cosas están en nuestra vieja naturaleza. Porque nosotros hemos malinterpretado la gracia. La gente dice eso de la gracia, que yo puedo hacer lo que sea. Eso no es gracia. Gracia es el Padre proveyendo en Cristo todas las cosas que Él busca de mí. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo es la gracia en nosotros. Y si Cristo habita en mí, por eso Pablo dice, entonces perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. No, obvio que no. Y los que no entendemos la gracia, a veces pensamos que gracia es que entonces yo tengo libertinaje para hacer todo. No entiendes lo que es gracia si tú piensas así. ¿Qué es gracia? Haber recibido todo en Cristo y que el Padre se agrade de que lo que Él estaba esperando de mí
Él mismo me lo dio. Ofrendarle a Dios no es darle lo que yo tengo, es darle lo que Él me dio. Sí, aleluya, gloria a Dios. Escúchame. Iglesia, probablemente la expectativa de muchos cuando usted predica o cuando usted hable o cuando yo hable, y eso nos pasa a todos como iglesia, ¿qué traerá un pastor? Y el pastor invita a predicadores y cada uno traerá algo, y yo estoy seguro que siempre Dios te construye algo y te edifica algo en el corazón. Pero escúchame esto, nada que no se funde en Cristo, aún la palabra profética más poderosa que te entregue, va a permanecer si no se sostiene sobre Cristo. La iglesia necesita que Cristo sea manifestado al mundo a través de ustedes. Y yo cuando digo esto, yo no lo conozco a ninguno. Yo no estoy diciendo que usted no lo está haciendo. Yo estoy entregando la palabra que Dios puso en mi corazón para entregarles. Cristo viene antes de lo que usted esté esperando probablemente. Amén. ¿Y sabe qué es lo más complicado de esto? Bienaventurado aquel hombre que cuando el Señor vuelva lo encuentre haciendo lo que Él espera. Sí, amén. Amén. No lo que nosotros queremos, Sí, amén. lo que Él espera. Gloria a Dios. Que no sea como cuando llegó a Belén, tocando puertas y que nadie sepa que volvió. Cierre sus ojos por un momento.